vamos haciendo como una pequeña síntesis, retomando algunos conceptos de lo que fuimos viendo entre todos, así podemos retomar. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Entonces, me gustaría escucharlas, que sean ustedes las que empiecen a recordar un poco, leyendo de lo que escribieron y reflexionando, hasta así podemos arrancar con lo que nos toca hoy. Profe, disculpe, hay compañeros esperando. Pero... Bueno, a ver, vamos a esperarlas. Parece que siguen llegando. Bueno, si cualquier cosa que no las vea, me avisan. A ver. Bueno, si les parece, si llega a haber alguien que quedó fuera de escena, me avisa. Bueno, ¿quién quiere empezar? Profe, yo digo un poco de lo que los apuntes que tengo. En la clase pasada hablamos un poco de la historia en general y de la importancia que tenía la historia, y en particular hablamos sobre la historia de la locura. Y en ese tema puntual nombraste a Foucault como como un, como era historiador, no me acuerdo qué era, investigador, científico, no sé, que aportó sobre la locura atravesado por tres instancias, y lo que intentaban llevar a cabo es saber de la locura, averiguar cuestiones de la locura en el psiquiatrismo, digamos, en cómo fue tomada o aportada, cómo fue vivenciada la locura en el trayecto de la historia, más o menos. Y en realidad tiene que ver cómo, a través de una línea de tiempo, ¿sí? Investigó y se pueden replantear hasta el día de hoy cuestiones que están atravesadas por el poder, por la salud, por la medicina. Ahí, como dice una compañera, dice que es algo como tres ejes, dice, y que nos está poniendo ahí en el chat. Y en verdad desarrolló este estudio de la locura atravesada por tres ejes, que uno era el saber, entendido como el saber psiquiátrico, el poder, ¿sí? El poder institucional de las instituciones, podían ser instituciones de salud, como de justicia, como lo que fuere, determinado también por el sujeto psicológico, que es quien padece, ¿no es cierto?
la locura. Bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Cómo seguía? Después, profe, lo que habíamos hablado era que la locura era definida y tratada en un momento histórico, entonces para hablar de ello teníamos que posicionarnos en ese momento, como para tratar de entender a qué hacían referencia cuando se hablaba de este tipo de trastorno. Está. O sea que de alguna manera la locura lo que nos planteaba es que no, la tenemos que poder entender y conceptualizar en determinado tiempo histórico, en determinada cultura, ¿sí? Porque evidentemente lo que en un momento es considerado loco o un enfermo mental o un alienado, fíjense que hasta las terminologías en distintos momentos históricos van cambiando, en verdad entenderlo en ese sentido, ¿no? Con el momento y la cultura que estamos viendo. No es lo mismo pensarlo en Oriente que en Occidente, no es lo mismo pensarlo en un pueblo originario que en una ciudad como puede ser Buenos Aires, Nueva York, ¿sí? O sea, hay cuestiones que debemos tener muy en cuenta. Bien, ¿qué más? Vamos bien. Bueno, después que Foucault hacía un desarrollo de toda esta historia de la locura y empezaba como en la antigüedad, donde sí la locura era sagrada y se la relacionaba con los dioses, digamos como que tenía ese tipo de características. No escuché muy bien porque... O vos te... Repito. No. Sí, entendí lo de la antigüedad, dijiste. Claro, como que Foucault lo que hace al hablar, si bien estamos hablando de la historia de la locura y tomamos 3 instancias para poder analizarla, como que hace un recorrido y el inicio, digamos, sería que habíamos hablado que en la antigüedad la locura era definida como algo sagrado, como que estaba en otro plano, estaba relacionada con dioses. Bien. Bueno, a ver quién toma la posta. Bueno, después, Sí, Luna. ¿iba a hablar Agustina? No. ¿Cómo? No, bueno, que después, a medida que pasa el tiempo, se llega a la Edad Media y el concepto de locura fue cambiando y se fue relacionándolo con el diablo, con cuestiones más bien cristianas, porque justamente la Edad Media tenía mucho que ver con esto, con la religión, con el cristianismo. Entonces se consideraba a los locos como incapaces de absolutamente nada. Y bueno, era maltratado, eran considerados brujos, las mujeres eran consideradas brujas, bueno, como que había un gran consenso en la sociedad sobre eso. Bien, muy bien. Y ahí aparecían las primeras acciones terapéuticas como las trepanaciones, ¿sí? También en la época del cristianismo, de alguna manera aparecen como los cuerpos poseídos, ¿no? Esto que decías vos, por Satanás, y que después fíjense, uno de los tratamientos que aparece con el cristianismo es el exorcismo, que ustedes habrán visto esas películas, El Exorcista 1, 2, 3, que han hecho, digamos, cómo sacar el diablo del cuerpo, porque los cuerpos estaban poseídos, ¿no? Y después, bueno, también el inicio de las trepanaciones y ese tipo de tratamientos. Bien, ahí ya llegamos a la época clásica, al Renacimiento. ¿Quién me cuenta cómo se caracterizaba esa época? Y hablamos de la nave de los locos, la que todas las personas que no eran aceptadas socialmente iban como aglomeradas o encerradas en un lugar particular. En ello no eran solamente los locos, sino que estaban los mendigos, las prostitutas, los homosexuales, los ladrones, los gitanos, los borrachos, etc. Era como el rejunte de gente. A eso le decían la nave de los locos, y
calculo que, no me acuerdo si era en ese momento que los tiraban al mar No, se en liberaban realidad de hay un cuadro del Bosco que sintetiza y que se llama La nave de los locos, porque en verdad el tratamiento era, los metemos todos adentro de un barco y que vayan a la deriva, digamos. Que así se inicia esta reflexión del tratamiento de la locura, que después más tarde se va a traspasar a los manicomios que se van a construir. Los primeros institutos así de la locura son los leprosarios, que se construían al margen de las ciudades, como en el campo, bien lejos, porque la locura, sin duda, a lo largo del tiempo, si hay algo que tenemos que reflexionar, es que es un espejo en el que a nadie le gusta mirarse, digamos, tiene que ver con todo lo oscuro, con todo lo que desconocemos del ser humano, y de alguna manera, bueno, ocultarlo y no verlo es tranquilizador, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esta imagen de la nave de los locos nos va a remitir justamente en la Edad Media, digamos, en el Renacimiento. Profe, Sí. disculpe que la interrumpa, pero hay una amiga queriendo ingresar. Bueno. Voy a tener que poner un portero acá, porque yo me olvido. Bien. ¿Ya habrá entrado? Porque ahí me marca siempre 64 y no encuentro los... Pará. ¿Cuándo participamos? Bien. Hoy te he hecho media. Una otra. A ver. Bueno. Profe, ahí ingresó. Bien, buenísimo. Entonces, este símbolo de la imagen de los locos, de la nave de los locos, es muy potente desde hasta, como para que ustedes lo tengan como regla mnemotécnica. Digamos, ¿qué pasaba? Edad Media, nave de los locos, encierro, a deambular por los campos o adentro de una nave a la deriva. Ese era el tratamiento. Y después esa nave de los locos se va a simbolizar en los manicomios, que primero son los leprosarios, ¿sí? Que estaban construidos a las afueras de las ciudades, y después justamente van a ser aquellos que, digamos, es como todos, ustedes si conocen el Borda, el Moyano, el Carolina Tobar García, en Buenos Aires también estaban construidos a las afueras de las ciudades, y sin embargo hoy, con el crecimiento anárquico que tienen las ciudades, quedaron adentro de las ciudades. Entonces, bueno, es una imagen fuerte. Bien. Entonces, luego vienen el encierro en los leprosarios, y que son lugares compartidos de la misma manera que eran habitadas las naves por los delincuentes, las prostitutas, los mendigos, los borrachos, homosexuales, gitanos, retrasados mentales, discapacitados. ¿Mm? Bien. Habíamos dicho que ahí comenzaba como el poder institucional, donde limitaban los razonables de aquello que no razonaban en materia de sujeto, digamos, ¿no? Y que el Estado se convertía en un orden público junto con la sociedad del momento, que fue todo un determinismo entre quienes podían estar presentes y quienes no podían estar presentes en ese mismo momento de la época clásica. Bien. Y en el modernismo está todo esto de la revolución psiquiátrica, que en el siglo XIV, con la figura del médico Pinel, que explicaba la locura desde un orden médico. Y ahí se modifica el concepto de locura, desde lo alienado y el concepto de recibir una mirada del psiquiatra para descubrir aquello que todos razonamos, digamos, que era razonable, y que era lo razonable y que no era lo razonable. ¿No? Mm.
y brindarle tratamiento. Como que el boom del psiquiatrismo fue en esa época. Y empieza la medicalización, y hay una idea, va empezando a gestarse la idea de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad mental. Sí. ¿Qué más? Y lo que decía Pinel, que el trabajo da un orden mental, un orden disciplinario, que porque ofrece beneficios, como que ese orden les va a permitir a esas personas ordenarse y verlas ordenadas ante los otros. ¿Cómo esa última parte? El orden y la disciplina, dice Pinel, que le va a permitir a las personas consideradas enfermas mentales ordenarse en sí mismas, digamos. Claro, y que además el orden era simplemente hasta tener el hábito de a la mañana levantarse a determinada hora, ¿no? Los hábitos que tienen que ver con la vida diaria, también el trabajo, ¿sí? Obviamente. Claro, ahí decía como que a través del avance del tiempo aparece el trabajo y las actividades rutinarias como ordenadoras y disciplinadoras de estas personas. Exactamente. Así es. Luego. Pero sigue estando presente la mirada del asilo como algo corrector, como algo normalizador, como asegurador de posiciones, sigue estando vigente esto de que entras ahí para curarte porque tenés algo malo, ¿viste? No es que se vea a la persona porque padece una enfermedad y es querible de ser tratada para volver a... Sigue viendo esa diferencia, digamos. Todavía. Sí, en realidad tiene que ver con que Pinel justamente lo que hace es liberar las cadenas, en el sentido, se dicen que se liberaba las cadenas de los locos, ¿para qué? Para que hacer una vida dentro del manicomio más confortable, digamos, ¿no es cierto? Primero sacar a las personas que no tenían nada que ver con la locura, empezar a discriminar y hacer clasificaciones y observaciones que después se van a constituir en los grandes cuadros que hoy conoce la psiquiatría, ¿sí? Las investigaciones. Por eso después en el siglo XX aparece la observación, el diagnóstico, la posibilidad de pensar cuál sería el pronóstico para determinados cuadros clínicos, aparecen los tratados de psiquiatría y los diferentes modelos de tratamientos, ¿no es cierto? Y en ese momento, justamente, como había toda una corriente muy biologista, también despega toda la industria farmacológica, donde empiezan a correr también esa industria. Y bueno, y hay distintas concepciones que van a ir explicando la enfermedad mental, desde la psicología, desde la biología, desde la medicina, y todos van a intentar dar una explicación a estas cuestiones, ¿sí? Todo esto es lo que ocurre durante el siglo XX. Hay una película que está muy buena para poder verla que se llama Atrapado y sin salida. No sé si alguna la ha visto, pero era una película que era muy simbólica en relación a lo institucional, las cuestiones de poder, que si pueden verla, está buena. Una película con Jack Nicholson, y que de alguna manera es bastante gráfica en relación con esa época. Y como dice acá una compañera, se crea a fin del siglo el DSM-3. El DSM empieza a circular estas formas de alguna manera internacionales que ponen en juego la comunidad científica para poder encontrar determinados síntomas, se agrupan en determinados cuadros nosográficos, ¿sí? Después aparece también toda una corriente que es de la antipsiquiatría, que es de alguna manera la corriente que va a replantear y va a interpelar justamente a la psiquiatría en relación al lugar que ocupa el loco, qué es lo que viene a decir el loco, y empieza
a circular la posibilidad de, en esos lugares, de insertar a la familia, de las terapias familiares. Se vuelve un movimiento muy, que va a hacer una crítica muy importante respecto de la represión institucional, ¿no? El poder que ejerce la institución sobre los pacientes con trastornos mentales, y no solamente eso, sino también sus prácticas. El planteo va a interpelar al electroshock y va a plantear, bueno, el electroshock termina siendo como la picana legal, digamos, una forma de torturar a las personas. O sea, hacen todo este tipo de planteos. Y yo les contaba que de alguna manera quien toma esta posta fuertemente es Franco Basaglia en Italia, que empieza con un proceso de desmanicomialización. Fíjense, acá es muy importante que ustedes vayan reconociendo, además de estos hitos históricos, también ir reconociendo los momentos, hasta dónde se llega en un paradigma asilar, cuando se empieza a ver desde otro momento, a partir justamente de estos movimientos, y aparecen movimientos que interpelan, que hacen fuertes críticas, y empieza a replantearse con el psicoanálisis, con la antipsiquiatría, con distintas escuelas, miradas diferentes y otras posibilidades de prácticas. Y aparece todo un proceso de desmanicomialización. Yo siempre, medio en chiste y medio en serio, siempre digo que es muy importante que aprendan estas palabras. Y cuando estén en un examen puedan pronunciarlas. Porque así como es difícil decir desmanicomialización, digamos, cuando uno se empieza a apropiar de la terminología, uno sabe de lo que está hablando. Entonces, el proceso de desmanicomialización fue el primero que se da en Italia, ¿sí? Que fue todo un movimiento ya político, porque imagínense que ahí surge la Ley 180 en 1978, que es muy importante y que es un impacto, es muy importante porque es la primera en el mundo que va a replantear y va a dar lugar a intentar sacar a los enfermos mentales, a los padecientes, a los usuarios del sistema de salud mental a la calle, simbólicamente a la calle, porque en realidad lo que hay que hacer es todo un trabajo de preparación con la comunidad, ¿sí? Con las familias que van a recibir y recepcionar. El planteo era que si el Estado gastaba determinada cantidad de dinero en manicomios que nunca tenían la posibilidad de hacer egresos o altas, ¿por qué no estaba la posibilidad de que ese dinero otorgárselos también a las familias o ayudarlas de manera tal de que puedan estar en sus casas, en la medida de lo posible, y empezar a generar prácticas ambulatorias, dispositivos donde empiecen a tener inserción en la comunidad. O sea que ese fue un movimiento muy importante para tener en cuenta. Y estos son movimientos que, sin duda, en distintos países se han ido replicando y se han tenido en cuenta fundamentalmente en nuestro país para después poder empezar a pensar en lo que es hoy la Ley de Salud Mental. Yo les traje un PowerPoint. Voy a ver si puedo compartir pantalla, porque nunca me sale esto. ¿Ves? Ya no me estaría saliendo. Profe, ¿puede ser que haya también una película italiana con respecto al proceso de la ley de Basaglia, que trata acerca de la propuesta de él, que era una pequeña pyme en un manicomio que tenía el nombre de 180 y trataba con la inserción de esos pacientes de ese manicomio en su momento, en la inserción en la sociedad? Totalmente, yo no la he visto, pero
Es muy probable que si se llama así... La película, bueno, tiene un nombre italiano, se llama así, Può Fuori o algo así, pero trata acerca de, o sea, es en base a la ley 180, la ley de Basaglia. Ajá. Ay, no, no, no. Hice algo que no correspondía. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué será esto? Ah, no puedo creer que no me... A ver, bueno, vamos a ver. Intentemos por acá. Ahí está compartiendo pantalla. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que no la vi, pero sin duda, si tenés la oportunidad de compartirla con las compañeras o saber dónde, ¿cómo se llama? Dónde la pueden ver, A ¿no? nosotras nos los hicieron ver en un curso de acompañantes terapéuticos y está, o sea, ahora lo pongo en el chat el título, online está, se encuentra. Está, es muy interesante, es una película muy linda. Bueno, qué bueno. Bueno, esto lo vamos a pasar y vamos a empezar acá, porque es un poco lo que habíamos visto. Profe, está en la pantalla del buscador igual. O sea, se ve como lo que tiene abierto en Chrome. ¿No están viendo lo mismo que yo? No estamos viendo el Power. ¿No lo ven? La página de Zoom, digamos. Por ahí tiene que elegir la opción donde está el Power abierto. A ver. ¿Ahí? Sí, profe, ahora sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí Bueno. se ve Ley Nacional de Salud Mental. Exacto. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es justamente el proceso que vivimos en la Argentina y que fue un proceso sumamente interesante y que tiene que ver cómo se fue preparando todo para que en el 2010 pudiéramos tener nuestra Ley Nacional de Salud Mental. Y que fue un trabajo que se realizó con la justicia, que se realizó con la comunidad científica, con la Asociación de Psiquiatría, de psicoanalistas, de psicólogos, terapistas ocupacionales trabajaron, trabajadores sociales. Se trabajó inclusive con los usuarios de los servicios de salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Con los pacientes y sus familias para tratar de explorar las vivencias que tenían las personas en los sistemas que tenía la vida en las clínicas y en los manicomios, digamos, ¿sí? De la Argentina. Y acá les puse esta foto, que es la foto del típico chaleco de fuerza, que en realidad me gusta por lo simbólico de la imagen. Fíjense lo que es sentirse así, con la imposibilidad del movimiento, con la imposibilidad de todo. Y esto, hacer el paralelo de lo que sucede desde el punto de vista de los psicofármacos también, en la cabeza, digo. Este chaleco de fuerza que muchas veces cuando uno habla de los fármacos, habla del chaleco químico, ¿sí? De lo que produce los neurolépticos, todo lo que es la medicalización. Y cuando antes se hablaba del electroshock, también se hablaba del shock insulínico, del shock que producían los químicos, y les traigo esta imagen porque son imágenes que uno no se las olvida, ¿sí? Como para hacer el paralelismo. Bien, acá un poco lo que estuvimos viendo. Y
Y justamente lo que planteaban era que el manicomio era el lugar de control. Fíjense que, bueno, sin duda, cuando yo me recibí, yo apenas me recibí, empecé a trabajar en una clínica psiquiátrica, pero que no escapaba la clínica psiquiátrica, por más privada que fuera, no escapaba a el mecanismo de tratamiento de cualquier psiquiátrico, digamos, con la diferencia que, bueno, que al ser privado quizás tenían terapia ocupacional, que también tenían en los otros lugares, había otro tipo de atención, pero no se escapaba de la lógica del encierro, ¿sí? Y si bien había otras concepciones, porque la clínica tenía profesionales que tenían otras miradas respecto de la salud mental, era imposible escapar a la lógica de las clínicas psiquiátricas. Era muy difícil cuando no tenés permisos de salida, cuando vos sabés el día que entraste, pero no sabés el día que te vas a ir de alta, cómo se va a llevar tu medicación el día que te vayas de la institución, cuáles son las obligaciones que tienen para volver a trabajar, digamos. Hay una lógica que la institución, sin duda, no escapaba al mecanismo de control de este tipo de instituciones. Entonces, yo siempre planteo que hay leyes que ampliaron y contribuyeron a la salud mental en nuestro país, que son muy importantes. Y en este punto menciono siempre la ley del matrimonio igualitario como una ley muy importante, y también la ley de salud mental, que es la que vamos a ver, y la ley de identidad de género. ¿Por qué yo planteo esto? De que además de la ley de salud mental, y que en realidad están puestas ahí en función de cuándo fueron promulgadas, porque evidentemente la ley del matrimonio igualitario le ha sacado las mochilas a muchas personas en relación con la libertad de elección, ¿sí? Igual de la misma manera en la ley de identidad de género, que sin duda están ambas relacionadas con los procesos identitarios y de la construcción de un sujeto, de la construcción del ser persona, y las relaciones y los vínculos que establezco con los otros. En este punto es muy importante tener en cuenta que fueron leyes muy importantes y que de alguna manera interpelaron a la sociedad, porque una ley no cambia de un día para el otro en las mentes de las personas, ¿sí? Esto sin duda es un proceso que se va a ir dando y que tiene una importancia fundamental la educación. La educación, no solamente la educación formal que uno puede recibir en la escuela, que uno puede recibir en los institutos superiores o en las universidades, sino también cómo educamos a nuestros hijos de las cosas que se van instalando familiarmente, digamos, ¿no? Cómo le señalamos a nuestros hijos de qué manera tienen que ver el mundo, ¿sí? Y ese es un tema muy importante porque seguramente ustedes, y sin duda ahora cuando uno lo va hablando, cuando uno lo va explicando, tienen que ir revisando los procesos cada uno por los cuales pasaron en relación con estos temas. Y saber cómo se trataba ese tema en la familia de cada uno, porque sin duda esas miradas generan un sustrato de pensamiento y es la base a través de la cual nosotros miramos al mundo, porque crecemos en el marco de familias. O sea, esa es nuestra plataforma. Las familias, sin duda, nos otorgan la manera en que vemos al mundo. Y algunas tienen formas muy amorosas de construir esos vínculos con el mundo, y otras desde el desconocimiento, y no desde la ignorancia suprema, pero sí
de estas enseñanzas que son impartidas de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se debe, de lo que no se debe, de lo que es enfermo, de lo que no es enfermo, de lo que es normal y de lo que es anormal, nos fuimos criando y hoy nos encontramos hablando de esto y yo estoy dando una clase a futuros profesionales que van a trabajar en la salud y que sin duda tienen que hacerse estas preguntas, ¿sí? Nos queda 1 minuto 40 para después volver a enganchar. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. La madre no le daba pelota. La madre no le daba pelota. Me ha bañado. No sé si es una pregunta, un comentario o un micrófono abierto. Bueno, esto es muy importante que lo pensemos porque sin duda, a lo mejor en el aula tenemos personas que piensan diferente. Entonces, también está bueno hacernos, mirarnos en el espejo y saber qué es lo que contamos interiormente respecto de este tema, porque nos va a resultar difícil incorporar algunas cosas, pero que está bueno que lo planteemos, porque siempre las ideas, cuando se ponen en juego, siempre construyen. ¿Mm? Ahora me parece que ya se nos va a ir y volvemos a encontrarnos en un ratito. Estos silencios así, esperando el minuto. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio que el Zoom se está yendo. Hola. Bien.
Bien, ahí estamos. Nos faltan un par. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? Estamos viendo. ¿Esto corresponde, profe, a la unidad número 3? A ver, escucho muy lejos. Si esto que estamos hablando de la Ley Nacional de Salud Mental en la Argentina tiene que ver con la guía número 3. ¿Tiene que ver con qué? Corresponde a la guía número 3. No sé de qué guía me hablas. De las que tenemos subidas en el campus. La verdad que no tengo presente el número. ¿Sobre qué tema es? Seguramente van a ver la semana que viene este tema. A ver, hay alguien que está esperando. Bueno, además de lo de la guía número 3, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bien, ahora voy a ver si puedo hacer lo que hice antes. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la ley de salud mental. Sí. ¿Por qué decían la otra vez que, no sé si era la profe Analía, pero todo el recuerdo como de que había cierto tiempo que se tenía para aplicar la ley o algo así? Ahora lo vamos a ver. Espera que, no sé qué. A ver. Perdón. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, estábamos hablando de esto, ahora vamos a meternos en el tema sobre esto que planteabas recién del tema de la aplicación. La ley de salud mental, en principio, lo que es muy importante que ustedes tengan en claro como una buena ley, hace un planteo sobre el concepto que va a tener en relación con la salud mental. Y lo va a reconocer como un proceso, que esto es muy importante, porque no es lo mismo decir es un estado a que es un proceso. Entonces, reconoce a la ley como un proceso que va a estar determinado, como dice ahí, por componentes históricos del sujeto, me refiero. Y cuando uno habla de la historia es del lugar de donde viene, de aspectos que tienen que ver con sus costumbres, con su grupo social. Y si fuera así, también con qué lugar ocupa hasta en la familia, digamos, todo lo que hace la historia de un sujeto. Socioeconómicos, bueno, obviamente, la historia de ese grupo familiar, cómo se inserta y cómo se da, y sus posibilidades económicas. De la igual manera, las características relacionadas con las costumbres y la cultura, los aspectos biológicos que hacen a un sujeto, y los psicológicos. Y dice, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Fíjense que si nos ponemos a pensar esta definición o este concepto de salud mental es tan abarcativo que podríamos incluir, podríamos comprender el aspecto de la salud mental y fundamentalmente para carreras como la nuestra, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? El respeto por esa persona que está frente a nosotros con un padecimiento psíquico, con un correlato histórico, con un compromiso respecto de su grupo familiar,
de la cultura a la que pertenece, de las costumbres. Fundamentalmente, cuáles son sus aspectos históricos, pero también los biológicos, porque los biológicos hoy pueden ser históricos en un momento determinado, y en un momento dado de la historia de ese sujeto, siente que no tiene el cuerpo que habita. Y hay un cambio de identidad. Por eso fíjense qué importante todo este concepto de proceso. Lo mismo en relación con lo psicológico. Entonces, estos aspectos articulan de alguna manera, articulan y propician la posibilidad de una armoniosa dinámica que se va a ir dando en la construcción social. Entonces, en la medida en que esta construcción se da en el marco de los respetos de los derechos de una persona. Acá hay algunas fotos que yo he intercalado del manicomio, un poco para recordar en qué marco surge la ley, y la ley plantea 3 hechos que son fundamentales. En primer lugar, el eje fundamental es el de los derechos humanos, teniendo en cuenta toda la concepción que implicaba el manicomio, la importancia del abordaje de equipos interdisciplinarios, todos los tratamientos y toda la forma de pensar la cura va a estar planteada en términos interdisciplinarios. Y después va a tener un eje fundamental en la desmanicomialización, que tiene que ver con todo el proceso de deshabitar el manicomio como lo teníamos entendido hasta la sanción de la ley, hasta la posibilidad de plantear que a partir de determinada fecha no va a haber más manicomios. Y esto es lo que por ahí vos planteabas, Luna, en relación a esto, que debe estar logrado, digamos. En relación con los derechos... Perdón, hago una pregunta con respecto a esto. Cuando dice que en determinada fecha no va a haber más manicomios, ¿no va a haber más manicomios como la institución que era antiguamente o que todavía hoy puede verse, o no va a haber ninguna institución de internación física? Porque hay casos en donde es como muy difícil que la persona esté haciendo un tratamiento ambulatorio, me parece, ¿no? Creo yo. No. Anular el manicomio no significa, en realidad no se podrán crear nuevas instituciones como el manicomio. Profe, ¿y qué significa manicomio? El manicomio es una institución que, como veíamos a lo largo de la historia de la locura, donde se producía el internamiento, la internación hoy tendríamos que decir de pacientes psiquiátricos, que a lo largo de la historia vimos que no era así, sino que era un rejunte de un montón de seres con distintas naturalezas y con distintas condiciones, pero en realidad es una palabra que ya no se usa, se usa el manicomio, el hospicio, la clínica psiquiátrica. Más o menos, en realidad, cuando uno habla de manicomio, habla desde la concepción manicomial, asilar, el paradigma de lo asilar. Sería esto lo que decimos cuando hablamos de manicomio. Porque sin duda nos aparece el manicomio como institución de control, ¿sí? De control de las locuras, digamos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos en relación con la ley, es porque tenemos que asegurarle el derecho de la protección de la salud a todas las personas que ahí se internan. Las que se internan y las que no están internadas. Y tenemos que garantizarle los derechos humanos a todas las personas con padecimiento mental que se encuentran a lo largo del territorio argentino. ¿Sí? Esto que tiene que ver. Tiene que ver con los derechos no solamente humanos, sino también los civiles. ¿Sí? Una persona
puede ir a votar si tiene un diagnóstico de esquizofrenia y está internado en una clínica psiquiátrica, y mientras no estuvo esa ley, los pacientes no iban a votar, los que estaban internados. Tampoco se les acercaba ninguna urna, por ejemplo. Y les digo esto, que es lo más sencillo, pero fíjense lo que significa para una persona hacerle un juicio de insanía para declararlo insano, porque no puede administrar sus bienes. Entonces, la ley protege en la medida en que si la persona no puede, bueno, tendrá una junta, tendrá un equipo interdisciplinario que nos dirá si puede o no puede, ¿sí? Y pero van a estar garantizados y protegidos sus derechos. Va a haber alguien que va a representar a esa persona en el marco de la justicia, ¿se entiende? Profe, se le entrecorta todo el tiempo el audio. No sé por qué. Ay, qué feo. Como que algunas partes se escuchan bien y otras como si estuviera muy saturado el parlante. Ahora, Profe, Ahí debe se ser el escucho internet. bien, pero no sé por qué. bueno, cualquier cosa me vuelven a decir. Sí, me hacen algún gesto o me interrumpen. ¿Quieren que vuelva a decir esto que decía? Lo último, que no se escuchó mucho en realidad. Bueno, en realidad esto de los derechos humanos tiene que ver con garantizar los derechos humanos y los civiles también de las personas con padecimiento psíquico. ¿Esto qué quiere decir? Una persona con un diagnóstico de esquizofrenia que está internado en una clínica psiquiátrica, ¿quiere decir que lo puedo declarar insano porque no puede administrar sus bienes? En otro momento histórico era muy sencillo declarar insano a una persona. Ahora va a haber todo un equipo interdisciplinario, la ley va a prever algún tutor que sea responsable desde el punto de vista jurídico para resguardar los derechos de la persona. ¿Se entiende? ¿Estoy bien hablando? Sí, sí, se entendió y se escuchó bárbaro. Ahora se escucha mejor ya. Bueno. Después, fíjense, ¿no? Cómo cambia este paradigma respecto del anterior, justamente el paradigma asilar y que está basado en los derechos humanos. Lo que se plantea como fundamental es que aquella persona que tiene un diagnóstico, cualquiera fuere, esquizofrenia, bipolaridad, con padecimiento psíquico cualquiera, es un sujeto de derecho y que se debe respetar la toma de sus decisiones, se debe respetar su vida privada y su libertad de comunicación de la manera que fuera. Bueno. En el marco, todo esto va a ser en todo el territorio argentino. El sistema de salud, tanto público como privado, deben asistir a las personas con padecimiento psíquico. Y de alguna manera también están planteadas todos los problemas que tengan que ver con las adicciones, ¿sí? En otro momento, aquel que era adicto se lo judicializaba porque por poco no era un criminal, porque estaba ese límite entre si tenía droga para consumo propio, dónde estaba, o sea, siempre era un problema que terminaba judicializado. Entonces hoy, de alguna manera se explicita que es una problemática, es un tema de salud mental. Después el eje
que responde al equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario va a estar integrado por todos los profesionales, técnicos y trabajadores capacitados que de alguna manera trabajan en las áreas de psicología, de psiquiatría, de trabajo social, de enfermería, de terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. También acá entran los musicoterapeutas, los acompañantes terapéuticos, los cuidadores, también, digamos, está abierto a todas las disciplinas y es un artículo muy importante de la ley, porque también va a plantear, ahí me pasé un poquito, va a plantear un grado de horizontalidad también respecto del equipo, en el sentido de que también se va a plantear que muchas veces los servicios de salud mental, los que antes eran los servicios de psiquiatría, en hospitales, en clínicas, van a poder, todos van a tener voz a la hora de los diagnósticos, y generalmente siempre quienes estaban a cargo de este tipo de servicios eran los médicos. Entonces acá se hace un replanteo también respecto del poder médico hegemónico, y hay servicios que están, que tienen en su jefatura profesionales que por ahí no son médicos, o trabajadores sociales, o terapistas ocupacionales, o psicólogos, depende el grado y cómo se puedan articular en cada uno en el servicio. Pero esto es un avance muy importante a tener en cuenta y está contemplado en el artículo 8 de la ley. Y después, lo que nos plantea es una instancia muy importante, porque esto que decíamos, que quedan prohibidas las creaciones de nuevos manicomios neuropsiquiátricos, instituciones de internación monovalente o públicos o privados. ¿Esto qué quiere decir? Aquella persona que me preguntó qué eran los manicomios. Todo esto es, ¿sí? Y la internación monovalente quiere decir las instituciones que eran la clínica psiquiátrica, el hospital tal psiquiátrico, porque ahora todos los hospitales públicos y privados, y las clínicas también, tienen que tener camas de internación para pacientes con padecimiento psíquico. Antes, si vos tenías una prepaga o no te internaban en las clínicas comunes, ¿sí? Que son las polivalentes. Vos tenías que ir a una clínica para salud mental, una clínica psiquiátrica, o sea, había esa discriminación. Las instituciones que ya existen van a tener que ir adaptándose a partir de la ley en relación con estos nuevos principios y dispositivos alternativos. Entonces, es tratar de ir acomodándose con otra oferta, que es muy importante también que ustedes tengan en cuenta, porque seguramente ustedes van a ser los futuros terapistas ocupacionales que van a trabajar en este tipo de dispositivos, ¿sí? Esto no quiere decir que un paciente que necesite internación no la va a tener. Obviamente que sí, pero va a estar, la ley establece un periodo de tiempo, porque fíjense, cuando yo entré a trabajar en psiquiatría, yo me acuerdo que el día que yo ingresé como profesional, ingresó también un paciente, ¿no? Entonces, pero este paciente tenía una larga historia, venía ya de 10 años de otra institución. Eran instituciones de muchos años, Entonces, esto viene a plantear que las personas no pueden estar más de un mes, digamos, y salvo que si requiere una internación más larga, tiene que haber un consenso de todo el equipo interdisciplinario, un trabajo con la familia. A esto me refiero cuando
quizás alguien me había preguntado qué pasa cuando alguien necesita una internación. Obviamente, cuando alguien necesita internación, la va a tener, porque es una condición de asistencia a la salud. ¿Se entiende? Porque el planteo justamente que va a tener la ley es que en verdad, cuando se cambia este paradigma, es que el encierro no cura, porque la vida es la vida de relación para las personas. Y la vida está en la comunidad. Y de esa manera, articulando con distintos dispositivos, podemos pensar que el sujeto va ampliando esa red de apoyo, ¿sí? Que va a configurar en esa red de sostén que va a tener el día de mañana en la comunidad. Entonces, cuando uno habla de dispositivos alternativos que va a plantear la ley, lo que nos va a decir es que las personas con padecimiento psíquico, los usuarios del sistema de salud mental, van a tener la posibilidad de tener sus consultas ambulatorias, van a tener servicios de inclusión social y laboral, ¿sí? Que tengan la posibilidad de capacitarse en un trabajo, que tengan la posibilidad de aprender un oficio, que tengan todo un equipo interdisciplinario para conectar con la escuela laboral que le ofrece un servicio a la comunidad y que va a poder aprender un oficio. Va a tener la posibilidad de ser atendido en su domicilio si lo requiere de manera supervisada. Va a contar con algún acompañante terapéutico, con algún apoyo por si la familia requiere un tipo de asistencia en ese sentido, con cuidadores domiciliarios. Va a poder habilitar toda una red comunitaria entre instituciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy la terapista ocupacional que trabajo en el servicio de salud mental del hospital regional, yo me voy a conectar con el taller donde poder insertar laboralmente a un sujeto, o que tenga la posibilidad de conseguir un trabajo. Entonces, esa es la red que los terapistas van a empezar a hacer con los trabajadores sociales. Tener la posibilidad de que si no hay una internación y no tiene otro lugar donde ir, o en la familia o sea, es imposible sostenerlo en el día a día, tenga la posibilidad de un hogar de día, de alguna familia sustituta, de un hogar de tránsito. O a lo mejor hay otras personas con las que puede convivir de otra manera. También se puede articular con las cooperativas de trabajo, con emprendimientos sociales para que pueda trabajar y insertarse laboralmente. ¿Se dan cuenta de cómo en realidad la oferta es abrir a la comunidad la posibilidad de la inserción en las distintas áreas de las personas que padecen algún trastorno de salud mental? Y acá les quería mostrar, estas son fotos del taller de circo que tiene el Frente de Artistas del Borda, que es un dispositivo que se crió fuera del Borda, con artistas que iban a pasar su tiempo y que hoy es un dispositivo comunitario muy importante, con todo lo que implica, y son todos articulados con gente que hace circo. Han enseñado sus destrezas, han armado este dispositivo. Este también es el taller de circo. Acá es cuando una vuelta salieron en televisión. Este es del Frente de Artistas del Borda, que tienen talleres de literatura, de poesía, de artes plásticas, de circo. Este es la radio La Colifata, que también es un dispositivo, la primer radio que trabajó como un dispositivo que salió del Borda también.
Acá lo tienen a Patch Adams, no sé si vieron la película de Patch Adams, del payaso que se involucra en los hospitales, los payamédicos que salieron de ahí, cuando vino a la Argentina y hizo un taller ahí en el Borda, con el Frente de Artistas. Bien. Bueno, ahí les di un panorama, si se quiere, del tema de la ley. Si quieren podemos, a ver. Estaba leyendo a Diana, que me hizo un comentario en el chat sobre los intereses económicos. Sin duda. Profe, igual Sí. profe, también Una duda. la ley está como que está todo muy hermoso, pero faltan muchos recursos también para la implementación total de la ley, como que en la realidad, en la vida cotidiana, no en todos lados pasa, o sea, son los menos, o sea, no hay la cantidad de recursos ni humanos ni económicos para que se termine de implementar. Porque Sin duda, esta ley ha tenido marchas y contramarchas, digamos, y les tenemos que ser, digamos, fue una ley que, bueno, como todo, fue impulsado en un gobierno, en un momento histórico, viste, como cuando uno tiene que volver a pensar en un momento histórico, y es una ley que costó mucho, porque también muchos psiquiatras se opusieron, o sea, no es que fue muy aceptada, pero bueno, con el correr del tiempo y con los movimientos que se van dando, también implicaban movimientos con las universidades, porque las universidades eran aquellas que formaban el recurso humano, donde el día de mañana iban a insertar los profesionales, se trabajó con las universidades, con las distintas carreras, y bueno, durante un tiempo, como vos decís, no hay una inversión que es proporcional al cambio que se quiere generar, y además porque también tenemos que pensar que la salud mental es como el último orejón del tarro en el amplio espectro de la salud, que uno, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conocimiento de la ley, pensar que estos son los principios fundantes en la atención de la salud mental, y no nos debemos apartar de esto. Acá me avisan que nos quedan 10 minutos. y nosotros aportar nuestro grano de arena desde nuestro rol, o el día de mañana cuando nosotros nos recibamos, y aportar Totalmente. hacer que esto se haga realidad, digamos. Totalmente. Y seguramente el día que ustedes se reciban van a encontrar una comunidad y una sociedad diferente a la que me tocó a mí cuando yo me recibí, y la que está hoy, y la que está hace 5 años, digamos, porque esto va modificando y va cambiando. Antes los acompañantes terapéuticos no existían, ahora existen, digamos, los cuidadores domiciliarios tampoco, hay ahora dispositivos que son mucho más, o sea, que han tomado una corporeidad diferente, digamos. Hoy, bueno, acá ustedes conocen el dispositivo de Crisálida, por ejemplo, que sale de la facultad a través de Sonia, que es increíble y hace un trabajo excepcional. Y después tenemos algunas instituciones que se enmarcan en ese sentido, y hay muchas terapistas ocupacionales que trabajan en el sentido de la ley y que trabajábamos antes en el mismo sentido de la ley, pero lo que pasa es que estábamos en instituciones que no se correspondían con el movimiento interno que había en las instituciones. ¿Entiende lo que digo? Profe, yo tengo una duda. Perdón. Dime. No, con respecto a la ley, ¿en qué queda el hecho de que, por ejemplo, el Borda y el Moyano están separados, por ejemplo, nombre y mujer? Que se separa así, en hombre y mujer todo. ¿Tiene algo que ver eso también en cuanto al tratamiento? ¿O es una cuestión? No, eso es cuando uno va
y visita el Borda y el Moyano, es uno de hombres, uno de mujeres, y está el Carolina Tobar García, que es para niños y adolescentes. Esto arranca a principios de siglo, digamos, es histórico, son instituciones históricas. Ustedes piensen que nosotros hacíamos antes visitas al Borda y al Moyano, íbamos con las alumnas, en otro momento histórico de la cátedra y de la coyuntura, nos íbamos a Buenos Aires y parábamos en un hostel y un día íbamos al Borda, otro al Moyano, y al Carolina Tobar García, y visitábamos también la radio La Colifata. Imagínense en ese momento, donde recién avanzaba la democracia y había un espíritu democrático en las expresiones artísticas, y hacíamos esas visitas. Y ustedes piensan que el Borda y el Moyano son ciudades, porque tienen los pabellones, digamos, y hay mucha gente que está ahí, que la familia, digamos, ahora hay todo un trabajo de recuperar, pero bueno, de a poco la idea es que no se creen nuevos hospitales con esas características y reacomodar lo que hay a la ley, con dispositivos, a puertas abiertas, con la posibilidad de que en verdad estas personas tengan posibilidades de insertarse en la comunidad, y puedan elegir la forma y el modo en que vivir. Son trabajos que llevan mucho tiempo también, porque hay mucho tiempo de internación. Entonces, hay personas que están institucionalizadas y que les cuesta mucho pensarse con la posibilidad de tomar tantas decisiones, como puede ser qué es lo que quiero comer, cómo me lo voy a preparar, qué tengo que hacer cuando me pasa algo. Y eso cobra un lugar fundamental, el trabajo del terapista ocupacional. Porque estas son, y los procesos son muy largos, ¿sí? No, y también ahí debe haber personas institucionalizadas abandonadas por la familia también, que cómo haces para... Absolutamente, y que ya no tienen otra opción, digamos, más que quedarse a vivir ahí, pero se le abren otras posibilidades, que por ejemplo, que es bueno, tener la posibilidad de salir, de abrir y de salir a la comunidad, cosa que antes no podían. ¿Se entiende? Porque ¿por qué iba a salir? Y tiene la posibilidad del médico, el médico dijo que sí, el médico dijo que no, y todo pasaba así, y no dejó el permiso, y no vas a poder salir, y así se pasaban meses. ¿Se entiende? Ahora hay un equipo interdisciplinario que va a pensar, si esa persona no tiene otra opción, ¿por qué no puede salir a dar una vuelta el fin de semana? ¿Por qué no puede ir a visitar a un ex compañero de internación que sí vive en su casa? ¿Por qué no puede ir a tomar un café? Miren estas cosas mínimas que les estoy diciendo, pero bueno, estas son las que de alguna manera la ley plantea como opciones de elección. O ir a formarme, o terminar el secundario. Eso, hay opciones de elección de terminar el secundario, de formarte o de lo que sea adentro de la institución, adentro ahí de estos. No, pero ¿por qué tiene que ser adentro? Porque para los que no les permiten salir o para los que, no sé. No, bueno, pero ahora, a ver, si acabo de decir las características de la ley, y si hablamos sobre los derechos humanos, y si una persona tiene ganas de terminar su secundario, están los planes fitness, hay un montón de recursos y de posibilidades. Veremos cómo se hace, a lo mejor se da un examen, no sé, siempre hay que encontrarle la vuelta. Antes no podían salir, y te imaginas que montar una escuela dentro de la institución, o a lo mejor sí, funcionan, pero teniendo la posibilidad de salir, y si pensamos que le va a hacer bien terminar el secundario, porque quiere terminar el secundario, pero no sabe si va a poder, ¿no va a ser el intento? Si quiere ir al gimnasio, quiere ir a un gimnasio, y lo único que tiene es una pensión por discapacidad y se encuentra en una institución, y tiene algún dinero, o no tiene ese dinero, pero podemos hacerle el contacto con la gente del campo de deporte,
de alguna institución que dependa del Estado para que pueda, no sé, ir al gimnasio o a nadar. Digo cosas... Profe, perdón, le quería comentar, yo tengo la cámara apagada, pero porque tengo tan poca señal que si prendo se me empieza a cortar todo. Le quería hacer un comentario, yo trabajo acá en la unidad turística Chapalmalal, donde están los hoteles, y Sí. hace unos años que ahora que dice, me parece que es el resultado de esta ley también, que vienen grupos del Borda a alojarse acá. Bueno, ahora hace 2 o 3 años que está todo complicado y bueno, de hecho está cerrado, ¿no? Pero venían a alojarse acá al complejo en grupos así y conviviendo con el resto de los turistas que venían al complejo. Y también me parece que de la radio La Califata me suena porque yo trabajo en un museo, en el museo, y siempre nos venían a visitar. Me parece que ellos también estuvieron y pasaron por ahí. Así que también el cambio, ¿no? De estar institucionalizados a pasar a vacacionar en el complejo y con otros turistas también, eso lo quería Fíjate qué maravilloso. resaltar. Es Sí. maravilloso. Hay un festival de teatro que se hace ahora, bueno, con el tema de la pandemia no se pudo hacer, que vienen todos los hospitales psiquiátricos y o manicomios de Latinoamérica a Mar del Plata, a exponer sus obras de teatro. Y paran en Chapalmalal. Así que es muy probable que también hayas encontrado este grupo de gente que vienen, y además es como, viste, esperar el encuentro de teatro, y que muchas veces hemos convocado a estudiantes para que vayan a participar y a dar una mano como acomodadores o a dar una mano ahí en el Melanie, donde se hace habitualmente. Qué interesante. Bueno, voy a estar atenta para si en algún momento vuelve todo para poder también participar y verlo. Sí, 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 porque hacen producciones muy interesantes. Bueno, de eso es lo que nosotros vamos a trabajar en este año, que ustedes puedan involucrarse con este tipo de dispositivos que de alguna manera propicia la ley. Acá estamos a un minuto de terminar. Si les parece, nos volvemos a encontrar, aunque sea 10 minutitos. No sé qué hora es. A ver. Sí. Por si tienen alguna pregunta y podemos comentar algo sobre la película. Y se me acaba de ocurrir algo a partir de lo que dijo Cintia de los talleres del Borda. Así que eso está muy bueno y que los vamos a ir
Acá estamos. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieren hacer? Sé que estuvieron viendo la película de Nis. Me imagino que de alguna manera el correlato de la historia de la locura les ha servido para poder pensarla, ¿no? Yo no la vi, profe, ¿cómo se llama? La de Nis da Silveira, El corazón de la locura. ¿La vieron? Sí, la Sí, vimos. yo sí. Sí, profe. Ayer me enteré. La habíamos visto el año pasado para medio. Está muy linda. Bueno, de alguna manera les habrá ser, digamos, uno a veces la ve y ahora la ve con otros ojos. La idea era, ¿no? Por ahí, reparar en otra cuestión. Pero es una película muy real. Profe, igual estuvimos hablando en el práctico. Ay, no sé qué decir. Refleja muy bien, o sea, lo que pasó, o cómo fue. O sea, está toda la posición de los médicos, o sea, que el médico que le da el desafío a Nice del departamento de TO, como diciendo que era o sea, como si fuese lo menos, lo peor, como algo de descarte, digamos. Y ella lo transforma en algo. Y cómo hace toda esa transformación en tratar a los que no les dice pacientes, que les dice clientes, todo el abordaje que ella hace. Toda la transformación que hace en los pacientes, entre comillas, es toda la inserción que hace a través del dibujo, como ellos muestran lo que les pasa también. Está silenciada, profe. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? En momentos que me encuentro hablando conmigo misma, ¿viste? Con el micrófono apagado. Bueno, pero no le pasó como las profesoras de Mendoza, profe. ¿Cómo? No le pasó como las profesoras de Mendoza, se encontró hablando sola, pero no como las profesoras de Mendoza que se encontró hablando con todo el mundo y no se dan cuenta y estaban hablando mal de su salud. Mira, ¿Escuchó me eso? puede llegar a pasar, ¿eh? Me podría llegar a pasar perfectamente. Bueno. Bueno, la idea es esta, que ustedes tienen que pensar, digamos, vamos a hacer como primero yo les digo esto, si tenemos que pensar en palabras claves para que ustedes subrayen de lo que han tomado apuntes, y desde la clase anterior respecto de la historia de la locura, primer tema es el concepto de la locura, que es un concepto histórico, contextual, y que es el planteo inicial que tenemos que hacer. El segundo tema, siempre acordarse cómo en la Edad Media aparece la nave de los locos, y solamente con tener la imagen esa de las naves de los locos en la cabeza, ustedes ya pueden hablar perfectamente de esa concepción, porque creo que queda clara. O sea, que se les venga a la cabeza eso. Después viene Pinel, la imagen de Pinel con la liberación de los locos, ¿sí? Digamos como hitos, ¿no? Después de lo de Pinel, la revolución psiquiátrica, en relación a
la concepción de la enfermedad mental, los cuadros nosográficos, la medicalización, los tratamientos. Y después el movimiento de la antipsiquiatría, que por ahí, promovido por Cooper, por Lane, pero que en Italia Basaglia lo va a tomar como su bandera. Y después llegamos a la Ley de Salud Mental. Este recorrido histórico también tiene la historia en la Argentina, obviamente. Yo empecé a hablar, en la Argentina empecé a hablar a partir de la ley, pero parte de todo el paradigma asilar y manicomial también estuvo en la Argentina. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque fueron creados las primeras clínicas y hospicios, ¿sí?, psiquiátricos. Y si tenemos que hablar de la Ley de Salud Mental, pensar estas otras dos leyes que de alguna manera plantean conceptos que involucran a la salud mental, que es la Ley de Identidad de Género y la del Matrimonio Igualitario, junto con la Ley de Salud Mental, y después que la ley tiene 3 ejes que son fundamentales: el de derechos humanos, el del equipo interdisciplinario y el proceso de desmanicomialización, que tiene que ver con la implementación de estos dispositivos alternativos y con base comunitaria que se van a ir abriendo para tratar de salir, o sea, de abrir las puertas del manicomio y que la comunidad asente distintos dispositivos que permitan el cumplimiento de la ley. Esto sería la síntesis, ¿sí? Y es muy importante que ustedes tengan esa capacidad de síntesis, porque cuando después leen, esto les queda como un esqueleto. Entonces, hacer las palabras claves les van a marcar como el esqueleto que ustedes después van a tener que dimensionar con los textos que lean. En la época por ahí de la salud de la... Sí, no sé por qué. Decime. Si acá en Argentina tiene que ver la época de tratamiento de problemas de salud mental con la época de la medicina positivista, digamos, con todo lo que sería lo del Lombroso y todo eso, que también tiene medio que ver con el de generalizar los conceptos de la gente, digamos, por... Claro que sí, claro, que tenía que ver con que determinado aspecto era categorizado. Claro, bien. Exactamente. Porque me hizo acordar por lo que estamos viendo en psiquiatría también, que es como, bueno, también parte de la historia. Exactamente. Sí, sí, sí. Que son, vos fíjate qué interesante, ¿no? Como una tipología o una cara o determinado aspecto físico daba determinado cuadro, ¿sí? O remitía a... Bueno, desde el punto de vista social, también en la sociedad tenemos esta manera de etiquetar, ¿sí? No tan encasillada, pero sí, determinado tipo nos remite a algo. Si yo veo un chico que viene con una, ¿cómo se llama? Un buzo, con la capucha, ¿sí? Con la zapatilla, con terribles zapatillas, con unas bermudas medio largas y viene con el skate en la mano, te da un perfil, ¿o no? El skater, el rapero, o sea, si viene otro con otra tipología, y podríamos hablar así, de cómo socialmente, de alguna manera, categorizamos nosotros también. Y le damos, le incorporamos ese prejuicio, ¿no? Algunos prejuiciosamente y otros no. Depende de las tribus urbanas que habitemos y cómo las miremos.
como todo en la vida, pero sí es esa época. Qué bueno que lo están viendo también ahí en psiquiatría. Bueno, gente, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? No los quiero ocupar más tiempo. Bueno, entonces si quieren, terminamos acá y nos estamos viendo el miércoles próximo, ¿sí? Bueno, profe, gracias.